no murió en Francia. ¿Y en Navarra? En Navarra no se daba esa situación, no se dio esa situación, se dio solamente dentro del territorio francés. Claro, obviamente, en Navarra cuando se le ordena a los dos protestantes que se hicieron católicos cuando vieron la cosa mala, ¿no? Pues ellos restringen en Navarra, pero no se dio ese elemento tan drástico como se dio en Francia. Después de esta masacre, aun cuando los jefes militares empezaron a escasear entre los protestantes, porque de hecho la masacre fue estratégica. La razón por la que se mató a Coligny era porque él era el almirante del ejército protestante. O sea, que era un ejército de palo, porque ya necesariamente ellos no tenían toda la fuerza militar, pero no estaban avalados por el Estado. Pero él era el estratega y era el hombre de respeto y el hombre de admiración. Así que, aún así, los protestantes se hicieron fuertes en la plaza de La Rochelle y de Montauban. Y se prepararon para la guerra. En esta ocasión no querían pelear contra los guisas. En esta ocasión querían pelear directamente contra el rey, porque entendieron que el rey fue un asesino y tirano, porque permitió que se matara aquel a quien él llamaba su padre. Fíjense qué interesante. Ahora, en honor a la verdad, hay que señalar que este movimiento protestante que se quedó menguado, que estaba herido, que estaba lastimado, que prácticamente estaba sin sentido de orientación, recibió apoyo de católicos que estaban cansados de las guerras que habían surgido por todos esos años y que entendían que esto era una guerra básicamente de familias por el poder, y que habían utilizado ¿qué? La religión y la fe protestante y católica como escudo para sus batallas. Y esta gente empezó a apoyar a los protestantes y a pedir que existiera en Francia tolerancia religiosa, donde los protestantes pudieran celebrar su experiencia de vida litúrgica. No, quedaban, no los mataron todos. Todavía quedaban. Eran miles los cristianos ya en Francia. Ahora, en el 1574, es decir, 2 años después, muere Carlos IX y la corona pasó entonces a Enrique d'Anjou, de hecho, uno de los autores de la conspiración de la matanza. Su mamá lo había mandado a Polonia a ejercer funciones como rey en Polonia, porque Francia tenía control sobre Polonia. Y desde luego, él estaba ya en Polonia como rey, pero cuando se enteró que su hermano había muerto, mire qué interesante, ni siquiera renunció a su posición de rey en Polonia, arrancó y se vino para Francia. Y desde luego, vino a decirle a su madre: yo soy entonces ahora el rey. Claro, esta señora ambiciosa Catalina, una vez logra ese propósito, ella sigue jugando con esa locura, porque sigue teniendo a la familia de los Guisa, y vuelve entonces de nuevo a ver a la familia de los Guisa como su rival. Y desde luego, esta doña, mira que se le ocurre, son mentes enfermas, ¿no? Se le ocurre volver a hacer las paces con los protestantes. Entonces viene y hace las bases con los protestantes y establece con ellos un nuevo arreglo y declara
que hay ahora en Francia libertad de culto, libertad de expresión religiosa, excepto en París. Es decir, los protestantes pueden estar en todo lugar menos en París. Claro, cuando los guisas se dan cuenta, los guisas ya tienen que ser católicos y tienen que ser enemigos del protestantismo, porque con los protestantes no van a lograr nada. Cuando los guisas se dan cuenta de lo que acaba de hacer esta señora, que ella lo que hace es jugando simplemente para mantenerse en el poder. Cuando los guisas se dan cuenta, se organizan y piden el apoyo de España y desarrollan una alianza que le llamaron la Santa Alianza, para volver de nuevo a pelear contra los protestantes, pasándole por encima a los edictos imperiales de la regencia de Catalina. Y desde luego volvió nuevamente el país a entrar en guerras fratricidas entre católicos y protestantes. Ese juego macabro, vergonzoso, de esta señora que pretendía a toda costa mantenerse en el poder. Claro, en ese interín el rey muere y desde luego no había dejado heredero. Y como no había dejado heredero, entonces quien tenía que asumir el poder era Margarita, la esposa de ¿quién? La esposa de Borbón, de Enrique de Borbón. Y desde luego, pero si ella es heredera al trono y está casada con él, el rey es él, porque tiene vínculos familiares y es parte de la familia de los Valois. Así es que el sucesor prácticamente iba a ser Enrique de Borbón, pero desde luego había un problema, y era que Enrique de Borbón se había vuelto a declarar protestante, se había reconciliado con el Señor de los Ahora fue. Entonces, declarado protestante, hay un problema ahora, y es que los católicos de Francia dicen, no, nosotros no vamos a permitir que un protestante venga aquí a Francia a dirigir el país. ¿Cómo vamos a permitir que un rey en Francia, o sea, oiga, el orgullo de Francia era decir que Roma fue sustituida por Francia en un periodo larguísimo donde el papado estaba en Francia? Y desde luego el gran orgullo de Francia era decir que había sido bastión del catolicismo. Así que ese movimiento católico francés decía, no, bajo ninguna circunstancia los católicos no vamos a permitir que reyes protestantes como Margarita y Enrique de Borbón vengan aquí. Así es que dicen, hay que buscar alguna alternativa. Óigame, y mire qué clase de alternativa han buscado. Juntamente con el gobierno español de Felipe II, han inventado un documento donde demostraba que los Guisa eran descendientes directos de Carlos Magno. Y que por consiguiente, siendo los Guisa descendientes de Carlos Magno, entonces ellos tenían derecho a la corona por encima de los Borbones y por encima de los Valois, porque ellos eran descendientes directos. Así es que ahora se forma un santo revolú, porque desde luego en el entretanto Enrique III de Valois estaba ejerciendo esa función, pero él era el cuarto de la familia y por tanto le tocaba a Margarita, y como Margarita estaba casada, pues tenía el derecho. Pero entonces se quedó ese gap ahí, y por un lado estaba Enrique III, pero era prácticamente una persona